Buenas noches y bienvenidos a todos. Antes de comenzar la tercera sesión de esta segunda jornada sobre la historia de Oliva de la Frontera, recordar que al terminar la conferencia de hoy y el acto de clausura podrán asistir a un vino de honor ofrecido por el Excelentísimo Ayuntamiento de Oliva de la Frontera a la entrada de este auditorio, donde se encuentra también la exposición del campo de concentración franquista de Castuera, y donde pueden, si quieren, también depositar un donativo para la Asociación Memorial Campo de Concentración de Castuera. Vamos ya con la tercera de las conferencias. Lleva por título Cuando una mano mata, otra coge, los refugiados de hoy y de ayer, a cargo de Dulce Simoes. Ella es doctora en antropología por la Universidad Nova de Lisboa, es investigadora en el Instituto de Etnomusicología de la misma universidad, así también como colaboradora del Instituto de Estudios de Literatura Tradicional y del Centro en Red de Investigación Antropológica de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de esa universidad. Dulce Simoes mantiene relaciones con la Universidad de Extremadura como miembro del Grupo de Estudios Sociales Aplicados. Como investigadora se interesa por cuestiones de frontera, movimientos sociales, uso de la memoria y prácticas culturales. Además de publicar varios artículos y ponencias en congresos y colaborar en obras colectivas, destacan dos de sus obras: Barranco, en la encrucijada de la Guerra Civil Española, Memoria y Testimonio, 1936, y Frontera y Guerra Civil Española, Dominación, Resistencia y Usos de la Memoria, una extensa obra que constituye su tesis doctoral por la Universidad Nova de Lisboa. Desde Oliva de la Frontera, todos los oliveros y oliveras debemos agradecerle inmensamente el haber sacado a la luz y documentado de forma extensa uno de los acontecimientos históricos más trágicos en general para la historia de España y en particular para Oliva de la Frontera. Los acontecimientos sobre la guerra civil en nuestro pueblo y la huida forzada de cientos de personas, muchos de ellos oliveros, hacia Portugal, a los campos de refugiados de Barranco, donde recibieron la solidaridad del pueblo barranqueño. Les dejo ahora con la conferencia de Dulce Simoes. Recordarles también que una vez que termine su intervención se abrirá un turno de ruegos y preguntas para aquellas personas que quieran presentarle alguna duda. Así que sin más, les dejo ya con su conferencia. Un aplauso para Dulce. Buenas noches. Es un placer muy grande estar aquí de nuevo en Oliva y quiero agradecer la invitación del Ayuntamiento y de Antonio Valero y felicitarlos por la iniciativa. La mi comunicación hoy es un poco una relación entre el pasado y el presente. Tiene por base aquello que ha sido mi trabajo de investigación. La llegada de miles de personas procedentes de Siria, Libia o Sudán ha despertado la opinión pública europea para un conjunto de guerras, violencias colectivas y terrores que conducen las poblaciones civiles a la huida. En la actualidad, 75% de las víctimas de las guerras son civiles, debido a la creciente indefinición entre locales de vida y de guerra. La comunicación social habla poco de los intereses políticos y económicos que provocan estas guerras, para destacar que tanto hoy como ayer los refugiados transportan el estigma de indeseados, de seres condenados a la marginalización social. La construcción social del otro, comunista ahora, terrorista también, permanece en el discurso hegemónico de cada época, de manera a impedirnos de pensar que los éxodos de las guerras no representan una migración de personas de un lado a otro, porque los refugiados no son migrantes ni escogieron la movilidad.
Además, los sufrimientos originados por la experiencia física, visual, emocional, de la destrucción de sus pueblos y de la muerte de sus familiares son exhaustivamente aprofundados a lo largo del tránsito, haciendo del camino una existencia que hiere. Los nuevos fluxos de refugiados sirven para discutir las fronteras, las políticas de exclusión, las solidaridades, a partir del caso de los refugiados de la Guerra Civil Española. Además, sirven para pensar que en la década de 30 la crisis humanitaria acentuó la discordia entre diversos países relativamente al derecho internacional de los refugiados y permitió que los estados europeos cerrasen herméticamente sus fronteras en función de intereses políticos frente a la inoperancia de la entonces Sociedad de las Naciones. La Convención de 51, que conocemos hoy y que define el término refugiado y establece los derechos de las personas refugiadas, así como las obligaciones de los Estados para su protección, resulta de un proceso muy largo de negociaciones iniciadas a continuación de la Primera Guerra Mundial, cuando la condición de apatria ha surgido y agudizado la situación de los desalojados y refugiados de la guerra. Esta condición de apatria ha decorrido pelo desaparecimiento de algunos estados-nación y de los nuevos estados no reconocieron determinados grupos étnicos como nacionales. Una de las primeras iniciativas para resolver el problema de los apátridas fue la creación del pasaporte nacional, que permitía la libre circulación entre diferentes países. Otro problema ocurría cuando algunos estados negaban el derecho a la nacionalidad como medida de represalia a sus opositores políticos, práctica que fue instaurada por la Rusia en 21, más tarde practicada por la Italia y la Alemania. La inercia de la comunidad internacional agudizó el derecho humanitario de miles de personas, impedidas de beneficiar de protección internacional, como por ejemplo los antifascistas italianos. En el periodo comprendido entre las dos guerras mundiales, la Sociedad de las Naciones se ha limitado a adoptar convenciones internacionales destinadas a grupos específicos, como por ejemplo los rusos y los armenios, convencida que el problema de los refugiados en Europa se resolvía con la repatriación, como había ya sucedido con los prisioneros de guerra. En 1933 surgió la primera definición jurídica del Estatuto de Refugiado, pero sin consecuencias prácticas, porque la Convención se limitaba a enumerar diversos grupos identificados como refugiados y todas las personas que no los integraban no vieron su estatuto reconocido. A continuación de un largo y polémico debate, fue acordado el Estatuto de Refugiado para reconocer todas las personas forzadas a abandonar sus países a la consecuencia de cambio de régimen. Pero la aprobación de la comunidad internacional no era suficiente. Por todos los Estados miembros deberían proceder a la respectiva ratificación en el cuadro jurídico interno.
Aquí se escribe la política de Salazar relativamente a los indeseables extranjeros que buscaron refugio en Portugal en las décadas de 30 y 40. Por un lado, Salazar respetaba las directrices internacionales siempre que fuesen políticamente oportunas, por otro, expulsaba refugiados. Como ya relaté en trabajos y otros momentos, el control de la frontera fue una de las principales preocupaciones de Salazar en los meses siguientes a la victoria de la Frente Popular en España. El principal objetivo fue impedir la entrada en Portugal de aquellos elementos extremistas que la intentaban atravesar para realizar aquí un movimiento revolucionario. Tras el golpe militar franquista, con el avance de los revoltosos, la represión y ocupación de los pueblos fronterizos, aumentaron las detenciones de refugiados republicanos a lo largo de la frontera portuguesa. Sin embargo, el refuerzo militar de la frontera no impidió las relaciones entre las poblaciones de ambos los lados, que en una acción de resistencia al Estado que cerró y vigiló la frontera política, dinamizaron la frontera cotidiana de la solidaridad. La entrada de refugiados españoles fue una constante de Caminha, al norte, hasta Vila-real de Santo Antonio, al sur, con mayor incidencia en los meses de agosto a octubre de 36. El primero éxodo masivo se produjo en la última semana de julio, cuando se refugiaron al norte de Portugal carabineros y milicianos que habían resistido a las fuerzas nacionalistas al sur de la provincia de Pontevedra y Orense, junto a los civiles procedentes de Tui y Vigo, del orden de centenas de personas. El segundo momento se produce en la frontera de Alcaia, resultado del éxodo republicano provocado por los bombardeamientos y ocupación de Badajoz. Durante la huida para Portugal, miles de personas fueron detenidas en presidios militares, puestos de la Guardia Fiscal, cárceles da PUVDE, concentradas en campos improvisados cercanos a los puestos fronterizos de Alcaia, Retiro, Carreta y en los almacenes del pueblo de Campo Mayor. El 12 de agosto hay también un flujo significativo de personas en Sinasola, algunas simpatizantes del golpe militar, que buscan refugio en barrancos y que son acogidas por las autoridades locales y por familiares y amigos. El cuarto éxodo masivo de refugiados ocurrió el 21 de septiembre de 36, en la frontera de Barrancos, tras la ocupación de Oliva de la Frontera. Los procedimientos gobernativos determinados por Salazar impusieron una clara distinción en la acogida a los refugiados militares y civiles. Mientras los militares eran desarmados y entregados a los mandos portugueses más próximos, permaneciendo prisioneros hasta decidirse su repatriación, los civiles eran identificados por la policía política, la sección internacional de la PUVDE, y entregados a la frontera a los sublevados, como en el caso de los refugiados de Badajoz. A partir de 1933, competía a la sección internacional de la Policía de Vigilancia y Defensa del Estado
la misión de embargar la entrada de extranjeros indocumentados y políticamente indeseables y el control de su permanencia también en territorio portugués, junto a las fuerzas militares de la Guardia Civil y de la Guardia Nacional Republicana. En este documento se justifica aquí un permiso de permanencia. Se trata do permiso de permanência da família de purificação Almarza Chaves em Portugal, que foi aprovado por el subdirector de la Policía Política, que permitiu posteriormente la repatriación de su familia hasta Tarragona. Purificación Almarza Chaves, que ha venido de México para estar aquí hoy, está ahí. Era un bebé, tenía poco más de un año, y estaba con su abuelo, su abuela, su madre, sus hermanos y sus tías. Se procuraba sobre todo su padre. Su padre era dirigente del Partido Comunista y director de ganadería en el gobierno de Manuel Azaña. Y su madre, cuando ha estado en Marruecos, ha sido interrogada para que denunciase lo paradero de su marido. En el ámbito de las atrocidades y violaciones del derecho internacional de asilo, los campos de refugiados de Coitadinha y Rusianas en Marruecos representaron una excepción. La situación de éxodo fundamentaba la existencia de campos en lugares periféricos, de ocupación profesional, fuera de los lugares y de la temporalidad del mundo común, ordinario y previsible, aplicándose un régimen de exclusión al margen del mundo. La segregación en las márgenes se mantiene en la actualidad para proteger las sociedades de posibles contaminaciones. Si pensamos que los campos imponen una especie de cuarentena social controlada por dispositivos civiles y militares que agregan las poblaciones acudidas. En los campos de refugiados, las personas mantienen la vida suspendida, independientemente de las iniciativas de apoyos de grupos o organizaciones internacionales que buscan reordenar el cotidiano de la existencia humana. Sin embargo, el mundo de los refugiados de hoy y de ayer se mantiene inalterable, afrontando culpados e inocentes, produciendo la desconfianza y la imagen de personas duplamente estigmatizadas, físicamente sucias y moralmente sospechosas. El antropólogo Michel Agier relaciona los cuerpos humanos con la política de los espacios y nos dice que la segregación tiene una función profilaxia frente al riesgo de relaciones con poblaciones contagiadas por aspiraciones políticas o doctrinas diferentes. Además, el discurso público ha construido la idea de que todas las poblaciones que son víctimas de la violencia son miembros enfermos que deben ser apartados de la parte sana de la sociedad. En el caso de los refugiados de Badajoz, el periódico Diario de Noticias ha organizado una campaña de apoyo humanitario. La iniciativa permitió sensibilizar la opinión pública portuguesa para una crisis
que el gobierno portugués intentaba ignorar, al mismo tiempo que las autoridades portuguesas colaboraban con los revoltosos en la detención y entrega de republicanos para fusilamientos sumarios en Badajoz. En los campos de Barrancos, los refugiados convivieron diariamente con el terror y la incertidumbre sobre su destino, aguardando una decisión política del gobierno portugués. Informaciones contradictorias llegaban de familiares, amigos y vecinos que podrían regresar a sus casas en seguridad, pero todos aquellos que lo hicieron fueron fusilados. El terror se instalaba en la frontera portuguesa, basado en los relatos de fusilamientos de parientes y amigos, que contribuyeron para que portugueses y españoles compartiesen la emoción colectiva del exterminio y la memoria de un acontecimiento que ha cambiado sus vidas para siempre. Em 36 que a guerra foi começada, no mês de julho comecei esta perdida, mas já me vejo de todo destroçada. Eu sou a triste e pobre Espanha desvalida, mas já me vejo de todo destroçada. Eu sou a triste e pobre Espanha desvalida. Até por fim deixarei de ser Espanha, ou perderei este meu ser de toda a vida. Pelos flagelos dos abusos de campanha, eu vejo a lenha no campo a cruz e vida. Pelos flagelos dos abusos de campanha, eu vejo a lenha no campo a cruz e vida. E logo trouxeram uma coisa, trouxeram uma remessa de soldado para plantar na fronteira toda a Luciana. E logo estava uma caseta com um pouco de guarda fiscal. E puseram, cada soldado animaram um guarda fiscal, porque os soldados não sabiam da terra e o guarda fiscal sabiam, por isso animaram um guarda fiscal a cada soldado. Porque eles lá em Olívia e na Sola, em todo esse lado, caçavam a pessoa que iam matar o outro dia. Apontavam, se eram 10 ou eram 12, aqui iam matar o outro dia, aquilo era uma matança de vazio. E nessa época não havia senão desses tais gajos que eles chamavam colegitas. Andavam ali só querem fazer mal. Yo se lo demando. La persona que quiere pasar a Portugal tiene que pasar esta tarde. Pues que yo ni soy fascista ni soy de izquierda, pero yo veo que lo que viene haciendo Franco es una injusticia. Si usted siguen ahí, mañana por la mañana este pedazo de tierra será un cementerio. ¿Eso digo el portugués? Bueno, estamos de acuerdo. El que quiera pasar a las 8 de la noche que esté abajo, que se puede pasar la frontera, ahí para pasar la frontera a pie, no pasa nada. Y que tengan en cuenta que yo no tengo derecho a recoger a los refugiados, pues que el Salazar era otro Franco, el de Portugal era otro Franco. Bueno, que yo no tengo derecho, solo en 4 kilómetros. Aquele dia era tanta fome e havia aqui porcos, esse espanhol tinha um porco, começaram a matar porcos aí, estavam assando aí desse lado, com o luz feito assando. Quando começaram a tirar tiro ali em cima, já a coisa que faz fome. Muitos se tiravam um bocado de carne meio crua, começou a querer tirar. Mas rapaz, mas aquele... Ali acima começaram a tirar tiro para cá e então estavam aqui a tropa e mandaram passar já o pessoal para lá, senão matavam já aqui tudo. Ali para onde nas Ilhas Camadas fizeram um acampamento lá. Pasamos la frontera
El que tenía una navajita la entregó. Había carabineros que eran jefes. Entregaron los fusiles, entregaron todas las armas y los obreros entregaron la navajita, un cuchillo que tenían y pasamos a uno. Un portugués de ese lado y 3 o 4 de este y bueno, pasamos. Estaba el teniente Torre, estaba el teniente Vega, el teniente Suárez, todo esto. Estaban ali. Aquele foi como levaram a nós lá acima, ao oiteiro ali, para que víssemos os espanhóis ali, como a gente está nessa serra aí, os espanhóis eram naquela baixada ali, para que vissem eles ali com aquele cavalo, aquela bandeira, aquela coisa que tinham feito, coitadinho, burrada para ali, nos espanhóis, pessoas que a gente tanto conhecia e o que eles fizeram e o que... Y como tanta anécdota eso, pues resulta que el teniente de la Republicana, que es el que mandaba aquello, porque el teniente de la Republicana se tuvo que poner, montar a caballo cuando no le dejaban de pegar. A medianoche vinieron, y me recuerda mucho la vida de Jesucristo, porque así muy parecía a la nuestra. Señor Fermín, váyase usted con sus hijos, márchese usted, porque están puestos en la lista para matarlo, de los primeros. Que usted, después de todo el bien que hizo, que lo salvó a todo el pueblo. Entonces, pues fue cuando nos fuimos a Portugal. Y estábamos todas las personas entre unos matorrales, estábamos los niños, las mujeres y todo. Y nos tiroteaban, de la parte de eso, nos tiroteaban a las mujeres y a los niños a Portugal. Estábamos en Portugal. Y luego fue cuando cogimos el barco y nos fuimos a Tarragona. No entregaron lo que dieron ellos, cuando nos pegaban los tiros, en vez de tenernos ahí nada eso, pues nos llevaron más para atrás, para que no nos vieran ya. Y había allí guardia, había allí una guardia hasta que esas fuerzas que estaban ahí se portaron bien con nosotros, y hubo otras que nos han portado bien. Y el Barranco ha salvado a mucha gente, pero otros no lo han salvado. La dimensión existencial del éxodo de las guerras representa para todos los refugiados una experiencia vivida a 3 tiempos, fundadores de un nuevo tipo de vida en tránsito. En un primer momento, los refugiados viven la destrucción, presenciando la devastación de sus comunidades, la persecución de familiares y amigos, forzados a trayectorias de vidas inciertas, transportando las marcas irreductibles del miedo y del sufrimiento y la experiencia del indeseable sin lugar, dentro y fuera de su propio país. En un segundo momento viven el confinamiento, de días y meses pasados en espera o en movimiento, sin saber muy bien a dónde ir, concentrando todas las energías en estrategias de sobrevivencia, protegiéndose y alimentándose, abandonando cualquier proyecto de vida. Por último, viven el tiempo de la acción, del derecho a la palabra y a la vida, dependientes de organizaciones y de intereses políticos nacionales o internacionales. En el caso de los refugiados acogidos en Barrancos, Salazar fue obligado a negociar con el gobierno republicano la repatriación para salvaguardar una imagen internacional de no intervención, cuando el apoyo al golpe militar de Franco había sido determinante en los primeros meses a nivel diplomático, militar y económico.
Las presiones de la Comisión de los Refugiados de la Sociedad de las Naciones y de la propia prensa internacional denunciaban la entrega de refugiados republicanos en la frontera para fusilamientos en Badajoz. Y el gobierno republicano había presentado ya al Comité de No Intervención de Londres una acusación contra Portugal. Los primeros refugiados republicanos que llegaron a Cataluña entre septiembre de 36 y marzo de 37 eran mayoritariamente extremeños y andaluces. Y el número de refugiados sería más de 300.000 personas, el 40% de las cuales procedentes de Madrid, Castilla, Extremadura, 20 de Andalucía, 15 de Asturias y Santander, 6 del País Vasco y 5 de Aragón. Y el 15 restantes de poblaciones de Cataluña ocupadas por los revoltosos, desconociéndose el número de refugiados procedentes de Galicia. La crisis humanitaria resultante de los desplazamientos de miles de personas exigió la intervención del gobierno republicano con la creación del Comité Nacional de Refugiados, así como la acción de los comités provinciales y locales dependientes de municipios, auxiliados por la Cruz Roja española, francesa e internacional. El Estatuto de Refugiado, que fue reglamentado por el gobierno republicano en marzo de 37, consideraba la atribución de un subsidio a todas las personas que, no siendo combatientes o hombres válidos mayores de 20 años y menores de 45, tuviesen que mudar de residencia por motivos de guerra, siempre que no fuesen hostiles al régimen republicano y que careciesen de medios de subsistencia y no fueron acudidos por familiares o amigos. Ante la realidad española, las organizaciones oficiales utilizaron siempre el término refugiado para referirse a personas desplazadas en territorio nacional debido al avance del frente de guerra y a los bombardeos fascistas sobre las poblaciones civiles. Con el avance de las tropas franquistas devastando la España republicana, hombres, mujeres y niños fueron obligados a encarar nuevas trayectorias de vida que iban desde la prisión al exilio. Nuevamente en tránsito, miles de personas recorren una jornada inmensa, la mayoría de las veces a pie, hasta la frontera francesa durante los meses de enero y febrero de 39. La experiencia vivida es recordada en estas palabras de Gracia Velázquez. Gracia Velázquez García nació aquí, en Oliva de la Frontera. Era hija del cabo carabinero Fermín Velázquez Velarino. Fermín Velázquez Velarino, su mujer y los 4 hijos estuvieron refugiados en Barrancos. Después de la guerra, Fermín Velázquez Velarino fue condenado a 30 años y un día de prisión por crimen de rebelión. Crimen de rebelión por haber mantenido fiel al gobierno republicano.
Pasada la frontera franco-española, los republicanos fueron instalados en campos improvisados, en la orilla del mundo y de la humanidad. El gobierno francés recibió a los refugiados en una situación provisional, con la expectativa de un rápido regreso a España, y no estaba preparado para acoger a miles de personas que en pocos días atravesaron la frontera. Los primeros a llegar al campo de Argelès-sur-Mer encontraron una playa desierta, cercada por una alambrada de pinchos, sin aseos ni agua potable disponible, obligados a dormir al raso, improvisando guaridas con mantas. La asistencia médica era insuficiente y el abastecimiento de víveres no había sido planeado. Tras los primeros días de sobrevivencia y total improvisación, el gobierno francés comprende que los refugiados no pretenden regresar a España. A pesar de la inmensa propaganda divulgada en los campos, y empiezan a construir los primeros barracones, que fueron insuficientes para acoger los 180.000 refugiados concentrados só en Argelès-sur-Mer. El sentimiento de pérdida establece la continuidad en la vida descontinua de hombres y mujeres sin estatuto de seres sociales, por perder las relaciones que cohesionan la vida social, así como un conjunto de personas y bienes que dan sentido a la vida, como la tierra, la casa, los familiares, los amigos, los saberes y el trabajo. Como seres errantes en espera, no posee más que una vida desnuda, sobreviviendo dependientes de los intereses internacionales. Las memorias silenciadas tienen que ser transformadas en puntos de unión, en una versión coherentemente utilizada como una vía para el futuro. El caso de Barrancos, olvidado y rechazado de la historia oficial de ambos los países durante las dictaduras, se ha transformado en un objeto histórico por su mediatización. En 2009, la atribución de la Medalla de Extremadura al pueblo de Barrancos representó un reconocimiento institucional que contribuyó para legitimar la recuperación de la memoria histórica de las dictaduras ibéricas y dignificar la solidaridad de las poblaciones rayanas. Para el historiador Enzo Traverso, el siglo XXI nació en un mundo sin utopías, que está inevitablemente a mirar el pasado, y que la emergencia de la memoria en el espacio público de las sociedades occidentales es la consecuencia de este fenómeno social. La cultura de la memoria puede resultar de la pérdida de utopías, como apunta Enzo Traverso. No obstante, recuperar el pasado garantiza un sentido para el presente y para el futuro. Y la memoria desempeña un inmenso papel de cambio social.
Esta imagen que aquí tienes representa la inauguración del monumento que recuerda la solidaridad del pueblo de Barrancos y el acogimiento del teniente Seixas, de la Guardia Fiscal, responsable por la coordinación de las operaciones militares en la frontera. 80 años después, no, antes, en la raya hispano-portuguesa, los usos políticos de la memoria están orientados para homenajear acciones que convergen simbólicamente en la frontera como espacio de refugio y de resistencia. Además, las vidas destruidas por las guerras deben motivar los investigadores a discutir la opresión y la solidaridad, la violencia y la afirmación humana, la hegemonía y las resistencias. Esta imagen que tienes aquí es una inauguración en Barrancos. Se trata de una política pública de memoria. Es un memorial a la solidaridad, un memorial que recuerda también la acción del teniente Seixas. Ochenta años después, seguimos a interrogar el pasado para comprender el presente en nuestro papel de agentes sociales que forman parte de la realidad que intentamos analizar y cambiar. Hay un permanente compromiso con las personas y con la sociedad. Además, la violencia vivida justifica que diversas generaciones conserven la memoria de los acontecimientos y el acogimiento a los refugiados en Barrancos como un caso singular. En la inauguración del placar que marca el campo de refugiados de Coitadinha, Tomás Carbonero Caraballo ha transmitido las memorias sensibles heredadas de su abuelo. Su hijo Tomasino, de 9 años de edad, la recibió también como herencia de un pasado tenebroso que cambió la vida de miles de personas. La homenaje a los refugiados republicanos ha creado un lugar de memoria, un espacio común, compartido, que funde tiempos, experiencias y relaciones. Macorina Carvalho, descendente de refugiados republicanos, transmitió su experiencia y sentimientos en una mensaje sensible publicada en Facebook como experiencia de un pasado significativo para su futuro. Porque no pudimos olvidar los números de la represión presentados por el historiador hispanista Paul Preston, que apuntan para 200.000 personas asesinadas, más de 150.000 desaparecidas ilegalmente detenidas por motivos políticos, los 150.000 exilados que reconstruyeron sus vidas en Francia, Suiza o Rusia, más 50.000 en la América Latina, México, donde entonces el presidente Lázaro Cárdenas
se negó a reconocer el gobierno de Franco y acogió a 25.000 refugiados, concediéndolos la nacionalidad mexicana. Del exilio forzado, apenas 5% de los refugiados regresaron a España después de la muerte del dictador Franco en 75. Cuando investigamos los silencios de las dictaduras y los procesos de represión y exclusión, somos confrontados con fenómenos complejos que exigen el cuestionamiento y también el compromiso. El cuestionamiento implica conocer el pasado y sus versiones oficiales, políticamente correctas, que pretenden olvidar memorias penosas y socialmente incómodas. El compromiso nace de la convicción que es posible construir sociedades más justas, porque la memoria de las víctimas de las guerras no se explican por sí propias, ni cada uno tiene su verdad. Al contrario, la verdad mismo dolorosa es la condición esencial de la dignidad humana. La principal finalidad de una política pública de la memoria es combatir el olvido y la indiferencia y proclamar la vigencia de los valores democráticos como fundamento del modelo de organización de las sociedades, de manera a los proyectar para el futuro. En 1939, el poeta Pedro Garfias, fallecido en México en 67, reconocido como el poeta del exilio, dejó para siempre un poema del dolor de ese éxodo, cuando avistaba las costas del México. Un poema que nos sirve para pensar y recordar todas las situaciones de exilio. Y para aquí también homenajear Purificación Almanza, que ha venido del México para estar aquí y compartir este momento con nosotros. Purificación. Si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Dulce. ¿Me pregunta? Bueno, pues entonces damos paso ya al acto de inauguración. Así que sube ya Antonio y la alcaldesa también, Luisa Osorio.
comenzamos ya con el acto de clausura de esta segunda jornada sobre la historia de Oliva de la Frontera, y tiene en primer lugar la palabra el coordinador de esta jornada, Antonio Valero. Buenas noches. No voy a mirar los papeles porque el hecho de que nos acompañe Purificación pues no estaba recogido en el programa, y por la importancia que tiene nos vamos a salir del programa. Y antes de empezar el acto de clausura propiamente dicho, pues vamos a ceder la palabra a Purificación Almarza Chávez, que, como ha dicho Dulce, es una de las últimas supervivientes del campo de refugiados de los campos de refugiados de Barranco, y que ha venido expresamente, hay que agradecérselo. Muchas gracias, Purificación, o Purita, como me ha dicho ella en México, y aprovechando que está aquí, pues qué mejor que ella nos cuente y nos diga unas palabras. Buenas tardes a todos. Yo me alegro de haber logrado poder estar aquí este día con ustedes. Conmigo estará una partecita de todos aquellos españoles, extremeños, andaluces, de la parte que fueran, que pasaron un día a Portugal. Aquellos que fueron beneficiados con la bondad y la capacidad de tantas personas que intervinieron para ayudarnos. Yo desde luego no hubiera sobrevivido. Yo tenía 1 año 3 meses cuando pasó aquello. Y gracias a la ayuda que portugueses y españoles de la frontera, como los de este pueblo, nos dieron, nos prestaron, gracias a eso yo he tenido 82 años de vida más. Y he conocido el mundo, no cosa que desconocía. En aquel momento yo no sabía que había una palabra que se llamaba guerra, ni que había una cosa que se llamaba guerra. Sin embargo, lo tuve que aprender demasiado pronto, pero también aprendí que había muchas manos extendidas para ayudar a los que no teníamos nada. Hoy estoy aquí y le doy gracias a los descendientes de aquellas personas que de alguna manera nos ayudaron en cualquier lado de la frontera, en los dos, en este pueblo y en Barranco, que hicieron posible que nosotros sobreviviéramos a aquella tragedia que nos tocó vivir tan pronto. Y solamente puedo decirles gracias. Ha sido un esfuerzo grande de mi parte para llegar aquí, pero sabía que era hoy o nunca. Y por eso vine, para estrechar vuestras manos, estrechar vuestros corazones y darles gracias por todo lo que recibimos. Pues muchas gracias, Purificación, y otra vez vuelvo a decir que como estamos fuera de programa, antes de comenzar el acto de clausura, y es verdad que me he fijado en lo que hicimos el otro día, hizo Fermín Mayorga en cuanto al homenaje que le rindió a los presos en Mauthausen, algunos de ellos oliveros. Pues antes de empezar el acto de clausura propiamente dicho, me gustaría que todos nos pusiéramos en pie y diéramos un aplauso a doña Purificación Almarza Chávez por el enorme esfuerzo que ha realizado para venir de México y estar con nosotros.
Un aplauso a doña Purificación, que también simboliza el reconocimiento y sufrimiento contra la oliva. Ahora sí, comienza el acto propiamente dicho de clausura de esta tercera sesión y última de la segunda jornada sobre la historia de Oliva de la Frontera. Durante estos 3 días hemos podido hablar sobre la historia de Oliva, de su pasado y conectarlo con el presente y con el futuro. Refugiados de Barranco, presos de Mauthausen, presos y refugiados del pasado cuya memoria no se quiere recordar. Pueblo saharaui, emigrantes sirios y de otros lugares del planeta, presos y refugiados del presente cuya existencia se quiere ignorar. Somos herederos de nuestra historia, somos herederos de 40 años de dictadura y este hecho nadie lo puede negar. Formas de pensar, mentalidades, creencias, dogmas ideológicos, incluso religiosos, de las personas que vivieron durante el periodo de la dictadura, también transmitido a otras generaciones. Configuró una manera de pensar de la cual es difícil de desprenderse pese a los cambios acaecidos con la democracia. Y todavía este fenómeno se manifiesta con mayor magnitud en una localidad relativamente pequeña y tradicional como Oliva de la Frontera. Por ello, es comprensible que se quiera olvidar, obligar incluso a no recordar. Por otro lado, estas jornadas de historia tienen que servir para convertirse en un foro de nuestra historia y nuestro patrimonio, como medio de saber quiénes somos los oliveros y oliveras. Y con qué potenciales y recursos contamos para labrar entre todos un futuro mejor, porque Oliva necesita un futuro más esperanzador. Puesto que la crisis de población de Extremadura se deja sentir funestamente en Oliva, sus casas y calles vacías en comparación a décadas pretéritas, perdemos más de 100 habitantes cada año, nos ha de hacer unir esfuerzos y voluntades para ofrecer a nuestro pueblo un futuro más esperanzador, para que las futuras generaciones de oliveros y oliveras quieran y puedan desarrollar sus vidas en nuestro pueblo. Pero no podemos limitarnos a celebrar una vez al año una jornada sobre la historia de Oliva. Debemos ser más ambiciosos y utilizar todos los días del año para conocer y poner en valor nuestra historia y su patrimonio. En el siglo XVII, en la guerra de separación de Portugal, los portugueses destruyeron la villa de Oliva, su castillo, la iglesia, las ermitas, pero cada vez soy más consciente que también a partir de ese momento los oliveros perdieron la conciencia de la importancia del conocimiento y el valor de su pasado y su patrimonio. Ejemplo de ello es nuestro patrimonio arqueológico desconocido, parte del patrimonio documental de Oliva que está por ahí disperso, o las chozas y otras construcciones del campo Oliva que sin ser catalogadas y protegidas sufren el deterioro y la destrucción. O algo más concreto, ¿quién arreglará la piedra de la presa del molino domiciano para que no se destruya? Como cronista de Oliva, además de esta jornada, me ofrezco a todas las instituciones, entidades y particulares para poner mi granito de arena. Además debemos destacar la oportunidad que constituye para proteger nuestro patrimonio que actualmente se está redactando el Plan General Municipal de Oliva de la Frontera. Por otro lado, aunque estas jornadas han sido muy gratas y positivas, lo que sobre todo esperamos es que tengan continuidad en el tiempo, que año tras año se conviertan en una cita fija en el calendario cultural olivero y que cada año vayan mejorando.
Yo, pese a mis limitaciones, lo intentaré, aunque espero que otros recojan el testigo. Finalmente, echar la mirada atrás y, además de recordar el trabajo del equipo que ha conllevado organizar esta jornada, debo agradecer la colaboración de todos los ponentes de esta jornada: Fermín Mayorga, María José Macarro, al delegado saharaui para Extremadura y a Dulce Simón. A Purificación Almazara Chávez, por su presencia y por ser testimonio contra el olvido. A la Asociación Memorial del Campo de Concentración de Castuera, por facilitarnos desinteresadamente la exposición. Dar las gracias por la apuesta y confianza al excelentísimo Ayuntamiento de Oliva de Frontera, a través de su Concejalía de Cultura, y a su personal de la Universidad Popular, especialmente por su implicación a Patricia, a mi mujer y a mi hija Alba, que me dijo el otro día que nos saluda, a mi hija, decirle que otro verano más papá metido en estos líos. Y en general agradecer a todo el público por el interés por conocer el pasado de nuestro pueblo. Como organizador de esta jornada echo de menos a muchas personas de Oliva, pero me encanta y agradezco a todas las que han asistido. Muchas gracias, espero que hayan disfrutado y nos vemos aquí el próximo año en Oliva, hablando de Oliva. Muchas gracias. Cierra el acto ya la intervención de la alcaldesa del Ayuntamiento de Oliva de la Frontera, Luisa Osorio. Buenas noches. Bueno, pues hoy esta jornada ya tocan a su fin, después de 3 días que hemos vivido, que hemos estado aquí intensamente. Quiero dar las gracias en primer lugar a los ponentes, a Fermín Mayorga, que nos habló de los deportados de Oliva y de otros pueblos vecinos al campo de concentración nazi de Mauthausen, a María José Macarro, que junto con el delegado saharaui, porque tiene un nombre que se pronuncia regular, que nos habló del pueblo saharaui y de cómo se encuentra ahora. Conocimos un poco más de la situación y de qué les había llevado a esa situación, porque creo que no todos, a lo mejor somos conocedores de las historias que nos han contado aquí, de nuestra historia. A Dulce hoy, por lo que nos ha dicho de tantas cosas, de los lazos que nos unen con Barrancos, que quizás no seamos conscientes de que tenemos que agradecer tanto a ese pueblo y deberíamos serlo más. Por eso digo que muchos no somos conscientes de todo lo que aquí hemos aprendido, de lo que se ha hablado y de lo que quizás desconociéramos unos más y otros menos. Siempre todos hemos oído hablar de la guerra civil, todos oímos hablar, sabemos que existe el pueblo saharaui, pero quizás no con tanta profundidad como nos dan a conocer aquí la gente que viene a exponernos y aquí a contarnos esa historia, como ya digo, casi un poco desconocida. También quiero agradecer al público y sobre todo a lo que me ha sorprendido muy gratamente, ver a gente joven aquí en esta jornada, porque todos conocemos nuestro pueblo y sabemos que a veces se organizan cosas, y la respuesta del público, como ha dicho Antonio, le echa de menos a gente, y a mí me ha sorprendido gratamente ver a gente joven, porque parece que la gente joven no está muy implicada con lo que fue nuestro pasado. Por eso me sorprende, y ya digo gratamente, que estén aquí todo el mundo, por supuesto, pero que los jóvenes se interesen por estos temas también me parece algo estupendo, que se interesen por nuestro pasado y porque conozcamos mucho más de lo que ocurrió. Por supuesto, agradecer al cronista oficial Antonio Valero, que ha sido la persona encargada de todo este tema. También decirte, Antonio, que las chozas del Campo Oliva ya están catalogadas todas. Hemos hecho trabajo, recibimos una subvención de la Junta y están todas catalogadas. Y como ya digo, poder seguir contando contigo para las siguientes ediciones de esta historia de Oliva, que creo que todo el que ha asistido ha salido. La prueba está que creo que cada día ha venido más gente a estas jornadas. ¿Por qué? Porque se ha hablado bien de ellas y se ha hablado de cosas interesantes y cosas que nos interesaban a todos. Por supuesto, a Purificación, que nos ha puesto la piel de gallina con su testimonio vivo
Vivo, que ha hecho ese gran esfuerzo de venir desde México para estar hoy aquí, y deseo agradecer que hayas hecho eso. Desde luego no la conocíamos, pero desde ahora te tendremos presente y sabremos que estabas ahí y que has hecho ese gran esfuerzo por estar con nosotros. Nos ha emocionado mucho, mucho tu testimonio. Y muchísimas gracias a todos, como ya digo, y a continuación, como ya dijo Elia, tomaremos un vino de honor ahí estáis todos invitados. Hasta el próximo año. Muchas gracias.